¿ya? Y así después podemos ver las dudas. Primera pregunta. Un paciente de 60 años con antecedentes de hipertensión y diabetes presenta edema en extremidades inferiores, presión arterial elevada, creatinina de 4,2 y potasio de 6,7. ¿Cuál es la conducta más adecuada? Abro la palabra. Ya, Ya, perfecto. Esto es un buen punto para que discutamos qué es lo que es el EUNACOM, ¿ya? Porque lo que nosotros estamos viendo acá es una pregunta que efectivamente se hizo y la respuesta correcta que había en ese momento era la D, iniciar hemodiálisis urgente. Entonces, ¿a qué va esto? Lo que nos dice la teoría es que cuando nosotros tenemos un paciente con hipercalemia, el iniciar o no hemodiálisis es cuando uno ha confirmado refractariedad al tratamiento médico. Entonces ahí todos los colegas que pusieron a administrar un diurético de ASA están en lo correcto, porque no se nos ha dicho cuál es el tratamiento que ya tiene el paciente. Solo se nos da a priori una creatinina elevada, que lo más probable es que eso corresponda a una AQI o una enfermedad renal crónica terminal. Entonces, como esto es para responder una prueba, aquí lo que tratan de hacer es buscar atajos rápidos, ¿ya? Y lo que nos colocan en la explicación de por qué en este momento se justificó de esta manera la pregunta es que la hipercalemia severa en el contexto de falla renal y síntomas de sobrecarga, lo que va a requerir es una diálisis de urgencia, porque lo que uno está asumiendo acá es que el paciente está oligoanúrico y que por eso está con retención de de volumen extracelular. Entonces, lo que uno tiene que tratar de hacer para responder esta prueba es tratar de ser lo más monosináptico posible. Entonces aquí nos dieron dos pistas: falla renal, congestión de volumen e hipercalemia. Y si bien desde mi perspectiva están en lo correcto y que uno primero debería darle la chance a la terapia médica, lo que nos pide, por lo menos esta pregunta este año en el examen, fue hacer la conexión con que el paciente puede requerir un nivel de atención más complejo. Y si yo estoy como médico general tratando a este paciente en un SAPU, quizás mi conducta deba ser derivarlo. Y yo creo que ese era como el espíritu de la pregunta. Pero estoy de acuerdo con lo que contestaron ustedes. No sé qué piensan para que lo podamos discutir. ¿Se entendió la explicación que les di respecto a esto? Sí, doctor. Ya, perfecto, porque puede haber que vayan varias preguntas que sean, entre comillas, polémicas y tengamos estos conflictos. La siguiente. Una mujer de 35 años presenta disuria, fiebre de 38,5 y dolor en el flanco derecho. El sedimento urinario muestra piuria y bacteriuria. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado? Sí, pero es la, La C. es la C. Ya. El objetivo de esta pregunta es poder diferenciar cuáles terapias son de primera línea para una infección urinaria baja versus una alta, que es lo que tenemos en este caso, que es una infección urinaria alta, y principalmente en relación a la prevalencia de resistencia a la esquinolona, es que la primera opción termina siendo la ceftriaxona. Y ese es el objetivo de esta pregunta, ¿ya? Como es una infección urinaria alta, tanto la nitrofurantoína como la fosfomicina no son los antibióticos de elección. Y entre amoxicilina oral y ceftriaxona tenemos que optar por algo de más amplio espectro. En general, uno puede dejar tratamiento antibiótico ambulatorio, porque esto ya obligaría a hospitalizar al paciente, en una pielonefritis si es que la paciente no tiene factores de riesgo y tiene buen acceso a una consulta de urgencia. Pero de nuevo,
estas preguntas son súper monosinápticas. Entonces, si es que nos presentan estas 5 alternativas, lo que está más exento de fracasos terapéuticos es la alternativa C. Así que por eso hay que quedarse con esa. La tercera, un paciente de 25 años presenta edema palpebral matinal. El examen de orina muestra proteinuria 4 cruces, sin hematuria y creatinina normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? La B. ¿Están todos de acuerdo? Perfecto. Acá lo importante es, como dice ahí, el diagnóstico del síndrome. Esta es una pregunta de diagnóstico, porque muchas veces ustedes se van a enfrentar en el EUNACOM a preguntas en las que les van a pedir sospecha diagnóstica, derivación, manejo inicial o seguimiento y tratamiento completo. Y para este caso, para el síndrome nefrótico, lo que importa acá es la sospecha diagnóstica. Sigamos. Paciente con antecedentes de hipertensión y diabetes presenta proteinuria de 4,2 gramos en 24 horas, hipoalbuminemia y edema maleolar. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ya. Para aclarar dudas con algunos distractores, aparece, por ejemplo, una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Hay cosas del cuadro que se presenta en la viñeta que se escapan de lo que es esta definición y que principalmente tiene que ver con una patología que afecta el glomérulo, que puede ser un síndrome nefrítico, un síndrome nefrótico, un nefrótico impuro, y que se asocie a un deterioro progresivo y sostenido de la función renal en un periodo breve de tiempo a ojos vista de quien lo trata. ¿Ya? Lo que tenemos acá es principalmente una proteinuria asociada a hipoalbuminemia y edema. Y eso ya podría estar configurando un síndrome en un paciente con factores de riesgo. Entonces, si es que nosotros queremos clasificar este síndrome, tendríamos que clasificarlo como nefrótico, porque al nefrítico le faltan principalmente, le falta lo característico del nefrítico, que son 3 pilares. Uno, la hematuria glomerular. En segundo lugar, la hipertensión y asociado a la hipertensión por retención de sodio, el deterioro de la función renal. ¿Ya? Entonces, esto es un síndrome nefrótico y lo que nos pide acá la pregunta es tratar de definir por prevalencia y por los factores de riesgo del paciente cuál es la causa más probable. Como la causa más probable de síndrome nefrótico o de proteinuria en rango nefrótico es la nefropatía diabética, y este paciente tiene los antecedentes, lo más probable es que sea un síndrome nefrótico secundario a nefropatía diabética. ¿Ya? Como segunda posibilidad, podría ser una glomerulonefritis membranosa si es que nos pone en el contexto adecuado. Por ejemplo, un adulto mayor en algún contexto medio oncológico. Sigamos. Acá igual en la descripción, aprovechemos de revisar esto porque en la descripción que les ponen acá de la pregunta, les agregan que la parte de manejo sería prudente iniciar YK-2, control glicémico y seguimiento por nefrólogo. Esta explicación breve yo creo que es súper importante porque en el fondo es como la viñeta de los conceptos que tienen que quedar detrás de cada pregunta. Ya, pregunta 5. Paciente con antecedentes de neoplasia, tratada con ciclofosfamida, consulta por hematuria macroscópica. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Veo la C, veo la B. Mm, Esta es una pregunta más memoriona que el resto de las cosas. Es cosa de conocer la reacción adversa a la quimioterapia. Entonces, no hay mucho más que haberlo leído. No es mucho de lo que se pueda deducir de la pregunta. Pero la respuesta es la C, una cistitis hemorrágica por ciclofosfamida. Lo importante acá es que los pacientes están en riesgo, si es que están en tratamiento con ciclofosfamida, de presentar esta alteración del urotelio
que puede generar problemas a largo plazo. Puede generar cistitis hemorrágica, obstrucciones de la vía urinaria y patología obstructiva. Entonces es súper importante darse cuenta para poder prevenirlo. Muchas veces es necesario cambiar el fármaco, porque la hidratación y el uso de mesna son más bien, en cierta medida, preventivos, y cuando ya está instalado, la recomendación es cambiar el fármaco. Aparte, la ciclofosfamida como inmunosupresor es súper utilizado en la patología renal grave. Paciente con antecedente de litiasis renal recurrente consulta por dolor lumbar agudo, irradiado de región inguinal y con hematuria. ¿Cuál es el examen más útil para confirmar el diagnóstico? Ya, muy bien, ahí contestaron bien rapidito. Un TAC sin contraste. Esa es la respuesta correcta. ¿Qué es lo importante acá? Que quizás dentro de los distractores, si es que uno trata de ver costo-efectividad, el TAC les gana por lejos en curvas de ROC de especificidad y sensibilidad para poder observar la litiasis. Si bien cada uno por sí solo podría tener algún rol en el diagnóstico, es tan baja la sensibilidad de algunos que no vale la pena ni discutirlo. TAC, fin. Siguiente pregunta. Mujer de 40 años presenta hematuria macroscópica tras una infección respiratoria alta. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? La D. La de nefropatía por IgA. Súper bien. Aquel distractor podría haber sido quizás una glomerulonefritis postinfecciosa. ¿Qué podemos decir al respecto? Que en general la glomerulonefritis postinfecciosa se presenta como síndrome nefrítico y es un cuadro que tiene un grado de severidad mayor que la hematuria macroscópica aislada que te muestran en este caso, ¿ya? Tendrías que tener los otros elementos: deterioro de la función renal, edema leve, hipertensión. Acá la respuesta es una nefropatía por IgA, que es la enfermedad de Berger, y lo importante acá quizá es entender de qué se trata la nefropatía por IgA para entender cuáles son los mecanismos de daño y los perfiles de los pacientes, ¿ya? Porque acá en la explicación les ponen que se presenta con hematuria macroscópica recurrente, que es típicamente posterior a infecciones respiratorias. El diagnóstico se confirma con biopsia y se maneja según la proteinuria y la función renal. Es como bien esotérico, como que no deja entender mucho qué es lo que es, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que algunos pacientes generan una inmunoglobulina A que es defectuosa, que es deficiente en galactosa. Y la inmunoglobulina A se secreta en dímeros, no como la inmunoglobulina G, que son monómeros, o la M, que son pentágonos. Estos son dímeros. Y cuando se producen con esta eh, inmunoglobulina A que es defectuosa, generan epítopes para los que se produce una IgG contra esa IgA defectuosa. Y se forman complejos IgG-IgA. Estos complejos circulantes después se depositan en el riñón porque tienen ciertos sitios de afinidad con las células mesangiales y otras células del glomérulo. Y una vez que se depositan, se desarrolla la cascada inflamatoria, ya sea por activación del complemento, por activación del endotelio o por células inmunes. Aquí hay un mono que quizá es un poquito más explicativo de lo que pasa, pero lo que explica el cuadro de la paciente es que cuando uno tiene infecciones respiratorias, el rol de la IgA es la protección de las mucosas. Entonces, infecciones respiratorias, infecciones gastrointestinales, la protección contra alérgenos ambientales. Todos esos elementos pueden hacer que aumente la IgA, y cuando aumenta la IgA de forma policlonal, también va a aumentar la defectuosa, y por eso en estos pacientes se produce la hematuria concomitante al cuadro respiratorio. ¿Ya? El resto de mecanismos de daño tienen que ver con que algunos pacientes presentan una enfermedad renal progresiva, que llega a esta enfermedad renal crónica terminal, y otros pacientes incluso pueden presentarse con glomerulonefritis rápidamente progresiva, ¿ya? Entonces la idea, lo que le quería presentar con esto, es que se queden con la idea de que la IgA tiene un espectro súper variado de presentación. El del caso fue solamente hematuria aislada y que parecía ser una enfermedad benigna, pero en otros pacientes esto progresa a enfermedad renal crónica terminal,
En otros pacientes se presenta como glomerulonefritis rápidamente progresiva. Y el cuadro es tan variado desde un síndrome nefrítico a un nefrótico impuro. ¿Ya? Eso nomás les quería decir de la IgA para que quedara un poco más claro. Pregunta 8. Paciente de 30 años, sin antecedentes, presenta hipertensión arterial y creatinina de 2,3. La ecografía muestra riñones aumentados de tamaño con múltiples quistes. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Enfermedad poliquística renal autosómica La B. dominante. La B, efectivamente. ¿Qué es lo importante? Estamos frente a un paciente que es joven, con evidencia de nefropatía crónica, porque tiene una creatinina alterada y además tiene un cambio estructural en las imágenes de la ecografía. ¿Ya? Entonces, en ese contexto nos preguntan la epidemiología. Aparte, nos soplan el tema de los quistes. ¿Ya? Otros datos relevantes que uno podría sacar del cuadro si se enfrentara al paciente es la historia familiar, que en general la autosómica dominante tiene una penetrancia importante y se suelen ver en prácticamente todas las generaciones en forma ascendente y descendente. Siguiente, mujer de 65 años con antecedente de hipertensión y diabetes, presenta una creatinina de 2,8, proteinuria leve y riñones pequeños en la ecografía. ¿Cuál es la interpretación más probable? Ya, entonces lo que nos La dice B. esta pregunta, exacto, lo que nos dice esta pregunta es que nosotros tenemos que agarrar esta viñeta y tenemos que ver con cuál de las siguientes calza. Y si es que lo vamos como a evaluar alternativa a alternativa, lo importante es saber que tenemos evidencia estructural con riñones atróficos. Entonces ahí nosotros podemos ir sacando algunas alternativas que son menos probables. De hecho, eh, como es de interpretación, ¿aló? ¿Se escucha? Sí, Sí, doc. doctor. Ah, Sí, sorry, sí, creí que se me había ido sí, el se micrófono. escucha bien. No, no me acuerdo en lo que quedé, pero en el fondo, como estamos viendo varias posibilidades, porque en el fondo, si es que uno se pone a contestar esta prueba de forma como un poco más inquisitiva, uno podría pensar que cualquier alternativa la podría hacer calzar con el cuadro. Y en el EUNACOM se van a dar cuenta de que hay muchas preguntas que pueden ser dicotómicas, que pueden tener tres, que podría uno quizás argumentar a favor de cada una, pero esto tiene que ser más monosináptico, como habíamos hablado. Entonces, riñones chicos, patología crónica. De ahí hacia una glomerulonefritis rápidamente progresiva, necrosis tubular aguda, hipoperfusión o insuficiencia renal aguda. Para todas esas, para efectos de la prueba, nosotros vamos a interpretar como que son lesiones agudas sobre un riñón sin estructuralidad. Entonces, de esa manera uno lo descarta más rápido. Siguiente. Paciente con antecedentes de pielonefritis presenta creatinina de 1,9 y ecografía con cicatrices corticales y dilatación leve de la pelvis renal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Voy a ver qué pusieron en el chat. La D y la C. Ya, qué bueno que llegamos a esto, porque yo les puse una foto de esta enfermedad. Ya, si nos dan el antecedente de pielonefritis y nos presentan una creatinina elevada y ecografía con cicatrices, lo que nos está diciendo esta pregunta es que está hablando de pielonefritis crónica, así como de viñeta. Aparte dice dilatación leve de la pelvis renal. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Que lo más probable es que haya algún factor de riesgo para tener la pielonefritis crónica, que es algún grado de uropatía obstructiva, que puede ser por algún problema vesical, ureteral o hacia arriba, ¿ya? Entonces, tanto la nefropatía por reflujo como la nefropatía postinfecciosa es algo que puede calzar.
Acá en esta pregunta, lo que colocan es la nefropatía cicatricial postinfecciosa, ¿ya? Y respecto a las cicatrices, bueno, esto es más o menos lo mismo que habíamos hablado. Dice especialmente si hay reflujo vesicoureteral, ¿ya? Las cicatrices se ven así. Se ven como, a ver, un puntero. Esa cuña es de una cicatriz. Esa es otra. Se ve una corteza renal que es heterogénea, que aquí está más gruesa que en este punto, que en este punto y que en este punto. Se ven estos saltos, que son como jorobas, en donde están las cicatrices aquí al medio. Y acá se ve lo mismo, se ve una corteza engrosada. Después acá empieza esta como zona más curva, que es donde están las cicatrices de las pielonefritis anteriores. Siguiente pregunta. Paciente de 33 años con lupus eritematoso sistémico presenta proteinuria 3 cruces, cilindros hemáticos y creatinina de 1,8. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Acá lo que hay que interpretar es cuál es el síndrome en base a dos hallazgos, que son un examen de orina y una creatinina. Y si a uno le dicen proteinuria 3 cruces, cilindros hemáticos y creatinina de 1,8, lo que está hablando es de una glomerulopatía. ¿Ya? Un momento. Espérame. Disculpen, ya volví. Entonces, lo importante acá es darse cuenta de que hay algún daño glomerular. Hay proteinuria, hay hematuria glomerular y hay falla renal. Entonces, ¿qué es lo que nos puede explicar esto? Una glomerulopatía. Estamos en un contexto de un paciente joven con lupus. Entonces, la probabilidad pretest, lo más alto, es que esto probablemente sea en relación a su enfermedad de base, que sea una glomerulonefritis lúpica. Acá lo importante, quizás como distractor, es que la presenta una proteinuria importante. Pero acá hay que recordar que la presentación de la nefropatía lúpica es bien variada dependiendo del tipo de daño que se dé. Y se puede presentar desde un síndrome nefrótico puro a un síndrome nefrótico impuro, como un síndrome nefrítico o como glomerulonefritis rápidamente progresiva. ¿Ya? Así que acá la respuesta correcta es la B. Mira, y acá ponen aquí abajito, el EUNACOM exige reconocerla clínicamente, ¿ya? Que es como el objetivo de la pregunta. Y el plan, derivación a centro terciario para biopsia. Pregunta 2. Un paciente de 58 años con enfermedad renal crónica G4 presenta prurito intenso, náusea, astenia y trastornos del sueño. ¿Qué condición explica mejor este cuadro? Ya, de acuerdo. La gran mayoría está contestando síndrome urémico. Acá lo que apunta la pregunta es que el paciente progresó, tenía una enfermedad renal crónica avanzada y lo que suele estar pasando con estos pacientes es que la curva de progresión es cada vez más grande. Y lo que se entiende respecto a la clínica es que el paciente progresó. El prurito es un síntoma bastante peculiar. No se suele dar en muchos trastornos hidroelectrolíticos, si se quiere, y es más por acumulación de toxinas urémicas en la piel. En la forma extrema, eso se presenta como la escarcha urémica, que se describía en los pacientes antes de que existiera la diálisis. ¿Ya? La hipercalcemia y la hipoglicemia no suelen presentar prurito. Pueden ser otros los síntomas que presentan desde el punto de vista cutáneo. Por ejemplo, las hipoglicemias pueden presentar síntomas neuroglucopénicos, como por ejemplo parestesias,
periorales, parestesias, en extremidades, ¿ya? Pero el prurito en sí es súper característico. Y si a eso nosotros le sumamos la náusea, la astenia y los trastornos del sueño, ahí configuramos ya con más seguridad el síndrome urémico. La hipercalcemia es un cuadro un poco distinto, en el que en el fondo tienen que recordar que los músculos se apagan, uno tiene hilio, tiene debilidad, y es como si estuviera con una infusión de furosemida, entonces empieza con mucha poliuria, los pacientes se deshidratan y llegan con falla renal. ¿Ya? Entonces es otra la historia que nos cuenta. Ya. Y acá como mensaje final, indica progresión y que probablemente el paciente requerirá diálisis. Pregunta 13. Un paciente con enfermedad renal crónica secundaria a diabetes e hipertensión en control ambulatorio presenta proteinuria persistente y creatinina en 2.1. ¿Qué intervención farmacológica es más útil para retardar la progresión? Iniciar estatinas, aumentar la hidratación, iniciar IECA o ARA2, disminuir la ingesta de potasio o administrar eritropoyetina. Ya, súper. Iniciar IECA o ARA2, bloqueo del eje renina-angiotensina. Acá les ponen nivel esperado, tratamiento específico de nefroprotección. La enfermedad renal crónica es de los puntos, yo creo, más fuertes de los que van a preguntarles, porque les van a preguntar tanto de diagnóstico, de manejo y de seguimiento. ¿Ya? Y creo que acá les puse, sí, en el fondo para disminuir la progresión de la enfermedad renal crónica, sobre todo en pacientes diabéticos, existen estos 4 pilares. El primer pilar, desde la perspectiva histórica, fueron los bloqueadores del eje renina-angiotensina-aldosterona. Es la primera línea de lo que deberíamos partir. A todos los pacientes diabéticos, a todos los pacientes proteinúricos, y si tenemos un paciente que tiene enfermedad renal crónica y solo es hipertenso, también es uno de los primeros fármacos a elegir. En segundo lugar, los ISGLT2, que pareciera que hacen magia, pero sobre todo en los pacientes diabéticos, ayudan a disminuir la pendiente de progresión de la falla renal. Al principio, cuando uno los usa, como tienen un efecto diurético y ayudan a eliminar un poco de agua libre, los pacientes al principio bajan un poco la volemia y pueden elevar un poco la creatinina. Pero cuando uno lo mira a largo plazo, las curvas se cruzan y termina siendo protector el haber mantenido los ISGLT2. En tercer lugar, están los antagonistas del receptor de mineralocorticoides. Y acá el fármaco que demostró mayor avance y que fue reciente fue la finerenona. Y aparece como un cuarto pilar potencial los análogos de GLP-1. Siguiente pregunta. Paciente de 75 años consulta por astenia, vómitos y malestar general. En el laboratorio destaca una creatinina de 5,9, un potasio de 6,9, un bicarbonato de 12 y una urea elevada. ¿Cuál es la causa más probable de sus síntomas? Bueno, acá la primera se descarta por el texto. Hipopotasemia tiene potasio de 6,9. La acidosis láctica, faltan muchos datos para poder decir si es esto o no. No sabemos, por ejemplo, si es usuario de metformina. No sabemos el resto de los electrolitos para calcular este anion gap. Entonces no es una respuesta que podamos dar hacia a la rápida. El síndrome urémico calza con la elevación de la creatinina, la acumulación, la hipercalemia, la acidosis y la insuficiencia hepática. Aquí falta bastante clínica para poder configurarlo. Chuta. ¿Qué es lo que nos ponen como explicación de la pregunta? Que el síndrome incluye síntomas neurológicos, digestivos y sistémicos derivados del acúmulo de toxinas nitrogenadas. La creatinina y el potasio elevado, junto a la acidosis metabólica, son características de la uremia severa e indican inicio de hemodiálisis. Todo esto les quería comentar, si tienen cualquier pregunta, háganla por el micrófono nomás, no hay problema. Pregunta 15. Paciente de 30 años con antecedentes de infecciones urinarias a repetición en la infancia. En la ecografía se observan riñones de tamaño disminuido y cicatrices. ¿Cuál es la causa más probable?
Ya, muy bien. Aquí contestaron rápidamente reflujo. Cuando estamos hablando de infecciones urinarias en pediatría, el principal factor de riesgo es reflujo vésico-ureteral. Es lo que hay que ir a buscar. Y es esperable que un paciente que estuvo con esta condición sin tratamiento, con infecciones a repetición, haya generado algún grado de enfermedad renal crónica secundaria a esto. Y aquí coloca, el reflujo no tratado puede generar cicatrices permanentes y es una causa importante de enfermedad renal crónica en adultos jóvenes. Siguiente pregunta. Paciente con enfermedad renal crónica avanzada y hemoglobina de 8,9, BSM normal, ferritina de 300 y saturación de transferrina normal. ¿Cuál es la medida más adecuada? Aquí hay que irse un poco a las guías. Ya, aquí lo que vamos a hacer es que primero vamos a ver qué es lo que nos ponen como respuesta y la vamos a argumentar, ¿ya? Porque hay ciertas apreciaciones del lenguaje que pueden llevar a confusión. En primer lugar, lo que tenemos que ver es si el paciente está o no está en la meta de hemoglobina que nosotros tenemos para los pacientes con enfermedad renal crónica. La meta es de 10 a 11,5 y la idea es que los pacientes lleguen ahí. Si el paciente está sobre eso, no hay que hacer nada, ¿ya? Pero si el paciente está bajo eso, tenemos que ir escalonadamente mejorando el perfil tanto de la cinética de fierro como del resto de estudios carenciales para que el paciente pueda lograr llegar al 8,9. Como en la patogenia de la enfermedad renal crónica se pierde gran cantidad de masa del riñón y con esto la capacidad de producir EPO, el déficit de eritropoyetina es uno de los pilares fundamentales de la anemia de la enfermedad renal crónica, ¿ya? Aquí la duda quizás puede estar entre administrar el hierro intravenoso o no, ¿ya? Porque hay ciertas metas en relación a los valores de ferritina que uno podría tolerar o los valores de saturación de transferrina que se los voy a mostrar ahora. Lo que dice en la última guía del Acadigo es que uno tiene que tratar de tener una ferritina bajo 500, porque uno cuando la tiene sobre 500 se puede asociar a complicaciones, ¿ya? Pero como los pacientes suelen estar con un grado de inflamación crónica, los pacientes pueden tener ferritinas elevadas, díganse 100, 200 o 300, pero aún así estar con una saturación de transferrina baja, ¿ya? Y aquí lo que uno trata de hacer es administrarle hierro pese a esa ferritina levemente alta para que lo pueda tener en circulación y pueda así funcionar el efecto del EPO. Y la meta que ponen de saturación de transferrina es de 30, ¿ya? Entonces, igual da cierta confusión si te dice que tiene una saturación o una cinética de fierro normal, ¿ya? Pero lo que yo entiendo de la pregunta que estaban haciendo acá es que te daban a entender que estábamos dentro de metas del manejo del control de fierro, ¿ya? Por ejemplo, que acá tuvieron una saturación de transferrina de 35%. Y ahí el siguiente paso es iniciar eritropoyetina. No hay que transfundir a los pacientes, porque transfusiones se asocian a mayor cantidad de complicaciones. ¿Ya? No hay que tratar de llevarlos muy rápido tampoco a esto, porque estamos en el contexto de que los pacientes también se pueden sobrecargar de volumen o presentar reacciones adversas a la transfusión. Del resto, aquí aproveché de ponerle varias metas de manejo. La acidosis metabólica, recuerden como número que hay que mantener un bicarbonato sobre 22 y eso disminuye la pendiente de la caída de la velocidad de filtración. Respecto a la enfermedad mineral ósea, hay que tratar de prevenir la hiperfosfemia porque en asociación con la calcemia produce calcifilaxis, ¿ya? Entonces lo que se trata de buscar es un producto calcio-fósforo que sea, esto está al revés, menor de 55. Y el fósforo tiene que estar en rango normal. Y las metas de presión arterial, en general, el impacto sistémico de la presión arterial sistólica es lineal. Entonces uno trata siempre de tener al paciente con la menor presión arterial sistólica posible. Habiendo dicho esto, si es que uno quiere tener resultados poblacionales, no puede exigirles a todos que tenga presiones arteriales sistólicas menores a 120 porque en general no hay mucha diferencia
con los que manejamos bajo 140. Desde 140 hacia arriba es donde se quiebra la curva, esta curva lineal, y los pacientes empiezan a presentar más complicaciones, entonces finalmente esa es la meta. Paciente de 40 años con disuria, urgencia miccional y piuria. No hay fiebre ni dolor lumbar. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Entonces, en el fondo nos están diciendo que tiene una ITU baja. Ya. Acá es esperable tener como opiniones divididas entre ciprofloxacino y nitrofurantoína, pero es lo mismo que en la pregunta anterior de la pielonefritis respecto a las tasas de resistencia, la recomendación es dejar nitrofurantoína para las infecciones urinarias bajas. Así que es la C. La fosfomicina puede darse incluso en dosis única. Por eso quizás no pusieron esta que era de 7 días. Paciente con enfermedad renal crónica moderada de ciclos tensionales de 160/95 persistentes. ¿Cuál es la indicación más adecuada? Se asume aparentemente que aquí el paciente no tiene tratamiento. ¿Ya? Iniciar YECA o ARA2, que era el primer pilar que habíamos visto de la protección en la enfermedad renal crónica. Digamos. Paciente de 70 años con insuficiencia renal crónica, presenta hemoglobina de 8,3, ferritina de 120 y saturación de transferrina de 16%. ¿Qué manejo inicial está indicado? Esta es un poco más compleja que la pregunta anterior porque nos muestran un paciente que está fuera de la meta, en 8,3, con una ferritina bajo 500, que estamos dentro de un rango en el que le podríamos administrar fierro, y una saturación de transferrina baja. O sea, tiene poco fierro disponible para el metabolismo. Entonces aquí la indicación es administrar hierro intravenoso. Una vez que yo se lo administro, si es que la hemoglobina no sube hasta lo esperado, tengo que iniciar EPO. ¿Ya? En general, lo más probable es que dependiendo del estadio de la enfermedad renal crónica, que aquí no lo muestran, uno defina si le va a dar en paralelo o no EPO. ¿Ya? Pero en el fondo lo que nos dicen aquí es que si el paciente está ferropénico, hay que darle fierro intravenoso. Es buena pregunta la que nos estás haciendo tú acá, pero la verdad es que desconocemos en qué etapa de su enfermedad renal crónica está. Y para serte franco, muchas de las preguntas son así y queda en la duda. Porque acá un compañero pregunta que por qué no es fierro vía oral, que es algo completamente válido en un paciente que no está en hemodiálisis. Pero como le digo, lamentablemente el EUNACOM no es tan estricto para la redacción de las preguntas. En el fondo lo que trata de buscar son conceptos básicos y, y suele tener como errores de interpretación por eso. Es parte difícil como de contestar la prueba, como querer saber qué es lo que te están preguntando, ¿verdad? Pregunta 20. Paciente con sospecha de glomerulonefritis rápidamente progresiva. ¿Qué hallazgo urinario lo haría más probable? Ya, súper la D. Cilindro hemático es patognomónico de hematuria glomerular. Ese es el concepto. Siguiente pregunta. Paciente en diálisis peritoneal presenta dolor abdominal y líquido del dializado turbio. ¿Cuál es la conducta más adecuada? Entonces, acá nos saltamos un paso. Primero hay una sospecha y después hay una conducta.
Ya. Esta pregunta al parecer está difícil porque hay opciones distintas. En el fondo, el diagnóstico o la sospecha diagnóstica tiene que ser una peritonitis asociada a la diálisis peritoneal, si es que presenta dolor y hay cambio en las características del dializado cuando lo saca. Entonces, lo que uno tiene que hacer es tratarla. Y para el tratamiento, uno lo que hace es iniciar antibióticos intraperitoneales. Uno normalmente no suspende las diálisis porque la diálisis ayuda al control de foco. Muchas veces las peritonitis son por así como infecciones que progresan desde el catéter o desde el túnel hacia adentro. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de mantener un efluente para poder ir barriendo y ir limpiando. A ver, hay una pregunta. Doctor, aquí, o sea, iniciar antibióticos intraperitoneales no es cosa de especialista. O sea, La verdad es que yo encuentro que esta pregunta no es, no es adecuada para un nivel de médico general. Aquí lo que debería hacerse es la sospecha y derivar al nivel terciario, porque para hacer el diagnóstico de derivar a una cirugía. peritonitis asociada a diálisis, uno tiene que seguir un protocolo de toma de muestra. Y eso no es algo que haga cualquiera en un centro de atención de urgencia. Ya, así que estoy de acuerdo contigo. Esta no debería salirle una pregunta así. Lo que les debería poder salir es un enunciado en el que diga, hay un paciente con diálisis peritoneal. El paciente tiene signos inflamatorios en relación al túnel donde se está instalado el catéter de diálisis. El paciente empieza con dolor abdominal y con fiebre y hay cambios en el líquido dializado. ¿Cuál es su sospecha y qué hace? La sospecha es decir peritonitis asociada a diálisis y la conducta es derivarlo a nivel terciario. Porque el diagnóstico tiene que hacerse por protocolo y no se va a hacer en cualquier parte. ¿Se entiende? Pero ese es el problema de la prueba, porque muchas veces le piden a las personas que hagan preguntas sin ponerse en el lugar de quien la va a estar contestando. Ya. Siguiente pregunta. Hombre de 60 años con enfermedad renal crónica en etapa 4. Presenta potasio de 6,2. Está asintomático. ¿Cuál es la primera medida terapéutica? Esto como que nos recuerda un poco a la primera pregunta que vimos, que era el paciente con hipercalemia y nosotros tratamos de darle manejo médico y la pregunta nos estaba pidiendo otra cosa. Bueno, acá es al revés. Si tratamos de analizar por qué en una nos piden una cosa y en otra pregunta nos piden otra, ya tiene un poco más que ver con la premisa que nos dan. O sea, si explícitamente te dicen que el paciente está asintomático, es como para tomárselo con calma. Tiene una enfermedad renal crónica en etapa 4, pero probablemente no está oliguanúrico, el paciente no tiene acumulación de BEC o signos de una enfermedad renal aguda sobre crónica, entonces tenemos chance de probar la terapia médica. Y la primera opción son diuréticos de asa. Esto es un problema, ¿ya? Y esto es un problema de que yo no estoy muy de acuerdo con lo que estamos diciendo acá. Planteémoslo desde el punto de vista de qué es lo que puede estar pasando. Cuando nosotros nos enfrentamos a una hipercalemia, tenemos tres posibilidades de manejo. La primera es proteger al paciente de la complicación aguda que puede producir esta hipercalemia, que tiene que ver con las arritmias cardíacas. Entonces, si yo me enfrento a una hipercalemia y yo tomo un electrocardiograma y el electrocardiograma tiene cambios atribuibles a la hipercalemia, el paciente está en riesgo. Entonces yo ahí tengo que darle un estabilizador de membrana y le doy gluconato de calcio. La segunda es hacer medidas rápidas para poder bajar el potasio sérico, sobre todo cuando hay cambios electrocardiográficos. Y estas son medidas de translocación o medidas de shift. Y para eso, yo principalmente lo que hago es, eh, ya voy a contestar tu pregunta, Carolina, porque el segundo eje son las medidas de shift que tienen que ver con beta-agonistas nebulizados, con instalación de una vía venosa periférica con insulina y glucosa, y la corrección de acidosis si es que el paciente la tuviera, para poder hacer el intercambio con el intra y el extracelular.
Y la tercera línea de tratamiento de la hipercalemia es eliminar el potasio del organismo. Y para ahí tengo tres vías. Está la vía urinaria, está la vía enteral y está la diálisis. Entonces, ¿cuál es el problema con esta pregunta? Que el paciente está en enfermedad renal crónica en etapa 4. No sabemos cuánto está orinando o no el paciente. Las resinas de intercambio en Chile son caras y son difíciles de obtener. Si es que nos enfrentáramos a esto, la conducta prudente sería estar evaluando el estado del volumen extracelular del paciente e iniciar diuréticos de ASA y ver si es que hay respuesta. Y si es que no hay respuesta, el paciente tiene que iniciar resinas de intercambio, que son difíciles de conseguir, y ser trasladado al nivel terciario para que se evalúe como progresión de enfermedad renal crónica. Y ahí está lo que nos cuenta aquí. En general, uno tiene que derivar al paciente desde el grado 4, que eso es lo que dice el GES. ¿Se entendió un poco la explicación? Sí, Sí, se enteró. Siguiente pregunta. Paciente en tratamiento con IECA presenta aumento progresivo de la creatinina desde 1,2 a 2,3 en 10 días. ¿Qué debo sospechar? Esta es una pregunta que tiene que ver con el manejo. Y cuando uno da un fármaco inhibidor del eje, sobre todo un IECA, lo que hace es disminuir funcionalmente la velocidad de filtración glomerular estimada. Entonces es esperable que los pacientes que inician un IECA tengan un leve aumento de la creatinina, que es leve. Y acá lo importante es el dato de cuánto es lo que uno tolera de elevación de la creatinina tras el inicio de los IECA, y se define como un 30%. Entonces, por ejemplo, si este paciente tenía una creatinina de 1,2, el 30% debería haber sido 0,4 aproximadamente. Uno podría haber tolerado hasta un 1,6 de elevación de la creatinina por el IECA. Cuando se pasa de esto, uno sospecha que hay alguna alteración en la vasculatura renal. ¿Ya? Entonces aquí la respuesta correcta es la estenosis bilateral de las arterias renales. Y aquí dice nivel esperado, diagnóstico fisiopatológico y evaluación del uso de fármacos. Siguiente pregunta. Paciente de 45 años con síndrome nefrótico presenta una trombosis venosa profunda. ¿Cuál es la causa más probable de esta complicación? Pérdida urinaria de antitrombina 3. Muy bien. Ya. ¿Qué es lo que ocurre acá? En el síndrome nefrótico, como se pierde la barrera de filtración, salen las proteínas como de forma inespecífica, filtradas en parte por tamaño. Y lo más importante acá es que en el equilibrio de la coagulación pesan más los factores anticoagulantes que los procoagulantes. A ver, no sé si lo expresé muy bien. El equilibrio va entre lo que es coagulante y lo que es fibrinolítico. ¿Ya? Entonces, cuando hay déficit de factores como la antitrombina 3 o la proteína C y S, se suele notar mucho más que cuando hay un aumento de la coagulabilidad por otras causas. Acá, dentro de lo que ocurre en el síndrome nefrótico, más allá de las inmunoglobulinas que se pierden, por lo que se explica en parte la inmunosupresión relativa que ellos tienen, está la pérdida de antitrombina 3, que es lo que explica la hipercoagulabilidad que tienen los pacientes. Lo de hiperviscosidad, esto es un distractor.